Muy buenas tardes a todas las personas que están Hola, buenas tardes. Mira, participando de este ciclo de conferencias de la Red Argentina de Geografía Física. Es un gusto compartir con ustedes este tema que es de mucho interés cuando pensamos que los incendios solamente estuvieron en su peor momento en Corrientes en el mes de febrero. Bueno, vemos que la cosa continúa. Y uno de nuestros objetivos, al menos en esta gestión a cargo, bueno, de la Red de Geografía Física, es justamente que los miembros que estén trabajando en estos temas o en los temas de interés que surjan, ¿no?, a lo largo del año, puedan exponer, ¿no es cierto?, para dar a conocer cuáles son sus miradas, sus visiones, sus investigaciones al respecto, para que no solamente, digamos, para darlos a conocer, sino también para que aquellas personas que están interesados en seguir alguna línea de investigación, bueno, puedan motivarse y ver de qué manera se puede contribuir. Entonces, en este caso, tenemos la participación de 3 personas, a las cuales les tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento porque, bueno, van a dar esta charla de más interesantes para todos nosotros. Bueno, en primer lugar, bueno, voy a poner los anteojos antes que nada porque si no, Pérez Pagliari, Andrea Anabel, es magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cursó sus estudios de grado como profesora y licenciada en geografía en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente se desarrolla como docente investigadora del Departamento de Geografía y del Centro de Investigaciones Geográficas desde el 2004. Es profesora adjunta de la Cátedra de Geografía Física de la República Argentina, bueno, de la misma institución. Se desarrolla en la gestión municipal como profesional del planeamiento desde 1998 y en el cargo de jefa de departamento de la Dirección General de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata desde el 2007. También nos acompaña Botana María Inés, es magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesora y licenciada en Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora adjunta de la Cátedra de Climatología y jefa de Trabajos Prácticos de Geografía de los Espacios Marítimos, también de la misma facultad, investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas desde el año 2005, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET. En la actualidad dirige proyectos sobre problemáticas y conflictividades ambientales en el Partido de La Plata. Fue investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, SIC-CONICET, en temáticas ambientales. Desde el año 2002 prestó asesoramiento técnico en la Dirección de Transporte y Tránsito y desde el 2009 en la Dirección de Planeamiento General de la Municipalidad de La Plata hasta la actualidad en diversas temáticas vinculadas a problemáticas y conflictividades ambientales. Cuenta con más de 80 publicaciones con referatos asociadas a diversas temáticas ambientales. A su vez participa en actividades de transferencia e investigación en la Universidad Nacional de La Plata, institutos de formación y evaluación de proyectos y propuestas de asesorías vinculados a la investigación en geografía en ámbitos públicos y privados. Y por último, y no por eso menos importante, Edgardo Salaberry, profesor en Geografía egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Pedagogía de la Formación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Ayudante diplomado de la Cátedra de Geografía Física 1, Climatología, también de la misma universidad. Docente de nivel medio en escuelas de la provincia de Buenos Aires y colegios de pregrado. Investigador en formación en el proyecto Problemas Ambientales, aporte para su mitigación desde la planificación y gestión ambiental en el patrimonio de La Plata, 2000-2020. Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, Centro de Investigaciones Geográficas,
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y CONICET, Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, con esta presentación agradezco nuevamente que se animen a contarnos todo esto que estamos viviendo, ¿no? Desde su óptica, y lo interesante que tienen es que no solamente forman parte de este ámbito académico, sino también desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, con lo cual es mucho más enriquecedora la visión que tienen. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y vamos a dar entonces comienzo a la presentación. Bueno, en primer lugar, con Edgardo y Andrea les agradecemos esta posibilidad de compartir con ustedes parte del conocimiento sobre un sector de la República Argentina y formar parte, es un orgullo, porque de hecho los tres formamos parte de esta red argentina de geografía física y nos especializamos los tres en nuestra formación en una visión de una geografía física ambiental. En este sentido, la presentación del encuentro de hoy la habíamos titulado La relación entre el cambio climático y la pérdida de la cobertura vegetal, y ahí lo íbamos a bajar al caso de estudio de los incendios en el delta del Paraná. Si querés pasarla. Sí. A ver qué... Ahí está. Ahí está. Dentro de los contenidos que pensábamos compartir con ustedes, por un lado queríamos analizar el tema de la incidencia y el impacto del cambio climático en los ecosistemas forestales y la concepción de la vulnerabilidad y la adaptabilidad frente a esta problemática a escala global. Posteriormente, trabajar el tema de la relación de los incendios forestales en el ámbito de estudio que sería el delta, cuáles serían sus causas e incidencias en el ambiente. Posteriormente, el rol de los sistemas forestales en la mitigación de ese cambio climático, cuál es el escenario mundial, latinoamericano y a nivel nacional, y políticas enmarcadas en una gestión del riesgo frente a la vulnerabilidad ambiental dentro del delta del Paraná. Ahí está. Bueno, en este esquema síntesis, lo que queremos, que parece bastante complejo, pero ahora cuando empecemos a poder desnudarlo a este esquema conceptual, nosotros partimos de la categoría de la concepción del cambio climático para poder entender que es parte de lo que le está sucediendo hoy al delta del Paraná, y partimos entendiendo que este cambio climático es un estado de cuestión, es decir, cuando hablamos de cambio climático sería todo lo que hoy está enfrentando la humanidad y que representa hoy, si uno lo analiza en comparación a distintas problemáticas con respecto a la escala y a las magnitudes en que se desarrolla hoy, es la problemática ambiental de escala macro, a escala planetaria, y ha cobrado mucha significatividad en los últimos años porque no ha quedado casi lugares del planeta donde este cambio climático en forma directa o indirecta haya influenciado sobre diferentes ecosistemas. Entonces, en primer medida, repensando este posicionamiento desde los diferentes ponentes, donde entendemos que este aspecto de la geografía física uno lo analiza en forma transversal desde lo ambiental, aparece la concepción desde lo sistémico, y en esto de lo sistémico uno no podemos dejar de remitirnos con respecto a que parte de lo que sucede hoy a la humanidad con respecto al cambio climático es resultado de este sistema productor globalizado, es decir, aparece un proceso de dominación de un modelo dominante hegemónico que se da en diferentes lugares del planeta y no respeta ni países ni ricos ni países pobres, que trae como consecuencia una desigualdad social en diferentes ingresos, que aparece un sobreconsumo con respecto a todo lo que serían los bienes y los servicios que se ofrecen a escala planetaria, y que se han incrementado a partir de los últimos 50 años emisiones de gases de efecto invernadero, que esto crea un incremento de ese efecto, y para lo cual va a haber países que van a ser más responsables de esas emisiones en comparación a otros países, y que aparece un crecimiento económico que se refleja en diferentes áreas de pobreza, porque aparece un crecimiento bastante desigual, donde parte del 30% de la riqueza del planeta está concentrada, el 70% de la pobreza no está representada por esa distribución equitativa con respecto a la tasa poblacional. Entonces, en primer medida, cuando hablamos de cambio climático, es un problema que es global, es decir, que es a escala planetaria, donde va a primar ciertos usos a lo largo de esta historicidad que le toca vivir al planeta con respecto a una matriz energética que es bastante tradicional, es decir, un uso del carbón,
del petróleo, del gas, que nos hacen repensar que ese incremento que se va dando, por ejemplo, de la temperatura o ciertas problemáticas que se van manifestando en el planeta, por ejemplo, pérdida de ecosistemas naturales, están asociados en forma directa o indirecta a ese cambio climático. Entonces van apareciendo efectos socioeconómicos, en lo cual uno tendría que ser repensado cómo va apareciendo ese modelo de desarrollo desigual y cómo lo podemos visibilizar en los diferentes ecosistemas de los cuales vamos formando parte, y uno lo podría repensar en un incremento de esa temperatura, en efectos del invernadero, por ejemplo, o el derretimiento de masas de aires polares, el tema de la seguridad alimenticia, donde esto nos trae o nos hace visibilizar que hay un planeta que es bastante inequitativo con respecto sobre todo a una soberanía alimenticia. El tema de los confort de estrés térmicos, por ejemplo, o el tema de los estrés hídricos o confort climáticos, aumentos de precipitaciones o faltantes de precipitaciones en muchos lugares del planeta, donde el delta en este último tiempo, y de hecho hoy está viviendo un periodo con faltante de agua, por ejemplo, cambios en la distribución de todo lo que son las enfermedades que han sido tradicionales en las últimas décadas, y así uno podría ir enumerando un montón de problemáticas ambientales que vuelvo a insistir, que parte de todo lo que sucede en este incremento que han existido a lo largo de la humanidad, pero que en los últimos tiempos se han incrementado en el tipo de porcentaje con respecto a cómo uno las puede implantar y que van redefiniendo nuevas configuraciones de los territorios de los que formamos parte. Y en la cual la biodiversidad no ha sido ajena y no ha quedado ajena de todos estos cambios climáticos, por lo tanto uno podría ver una relación directa entre biodiversidad, entendida como los diferentes componentes, tanto plantas, animales, que viven en un ecosistema en un tiempo y en un espacio determinado, pero que al mismo tiempo es muy importante qué variedad yo tengo de ese tipo de ecosistemas, y a la cual este último tiempo se fue dando un incremento de una degradación de esos ecosistemas, una disminución o desaparición con respecto a las diferentes especies, pérdida de los servicios ambientales, por ejemplo, cuando hablamos de humedales, y el delta es un humedal, o una modificación de los ritmos de crecimiento. Entonces van a surgir convenios y preocupaciones desde el punto de vista de una gestión de cómo yo puedo resolver parte de esta inequidad que le está pasando por falta de un uso racional del ambiente. En el 2010, y se va a poner en marcha en el 2014, surge un convenio internacional con respecto a lo que sería la diversidad biológica, para lo cual es muy importante porque el área que vamos a estudiar tiene áreas de reserva, tiene áreas de biosfera, forma parte de una reserva Ramsar y forma parte de aquellas gestiones que deberían mitigar parte de las irracionalidades que le están pasando al ambiente. Entonces ese cambio climático también se puede relacionar con el consumo, es decir, yo produzco territorio pero al mismo tiempo me lo apropio, y acá sí tenemos que discernir entre la política y la postura que tienen los países ricos, que son los grandes responsables en la humanidad con respecto a estas anomalías. Uy. A ver. ¿Se cortó? Se cortó, me parece. Sí, a ver. Sí. Voy a poner en pausa, entonces... Ahí está esperando que la acepten otra vez. Sí. Ahí ya la acepté. De paso voy a aprovechar... Uy, ¿qué pasó? Ah, se escucha, pero está hablando, pero no. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, ¿Sí? cuando nosotros también hablamos de cambio climático, tenemos que tener presente esto de, dentro del modelo hegemónico, este rol que han cumplido a lo largo de la historicidad en el proceso de dominación e imperialización desde este modelo hegemónico llamado capitalismo entre los países ricos, que son los grandes responsables de este incremento en la variabilidad de la temperatura o el incremento del efecto invernadero, donde los países ricos tienen una alta responsabilidad porque el cambio climático termina siendo una premisa con respecto a una responsabilidad social, y los países pobres, que son los que emiten emisiones de gases en mucho menor medida que los países centrales, por lo tanto tienen baja responsabilidad y que serían hoy los que más lo sufren,
y en el delta aquellos grupos poblacionales, que lo vamos a ver, que quedan por fuera de las decisiones políticas, han perdido parte de su ecosistema y el costo ambiental ha sido altísimo. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, entra la concepción de ideología y cuál es ese proceso evolutivo con respecto a lo económico, es decir, esa racionalidad de pensar que el planeta es un planeta que es finito, es decir, que tenemos alta biodiversidad de recursos, y cuál sería el impacto con respecto a, desde el punto de vista ambiental, en esa interacción que el hombre, entendido como sociedad, genera en el ambiente del que forma parte. Por lo tanto, entran en conjunción tres categorías que son muy fuertes, que es, por un lado, la visión económica, la visión ética y la visión ambiental, en la cual forman parte del mismo sistema, que serían partes de un subsistema, y que todas, en alguna medida, repercuten en parte del cambio climático. Por lo tanto, desde la visión, para poder empezar la explicación de este estudio de caso, vamos a enmarcar lo que parte de la reducción de la biodiversidad en nuestro estudio de caso está asociada tanto a factores que son naturales como factores que son antrópicos. Pasala si querés. Entonces, en nuestro estudio de caso, que es el incendio del delta, los incendios en el delta del Paraná, vamos a jugar bastante con imágenes satelitales y fotografías y mapas para poder visibilizarlos, y esto que nos permite la geografía, que es un aspecto que es bellísimo, que es desde la percepción imaginar los lugares, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un imaginario llegando hasta el delta del Paraná, y acá vemos el incendio 2022, donde queda claro cómo el fuego va arrasando parte de un ecosistema natural y a su vez parte de la contaminación a través de nitrógeno, que es un alto contaminante para el incremento del efecto invernadero y para una variabilidad de las temperaturas, en una de las ciudades más importantes de la República Argentina, que es Rosario. Pasala si querés. Acá nosotros señalamos en el ámbito del área de estudio, que es todo lo que está limitado por una línea de color naranja, todo forma parte del delta, y dentro del ámbito de estudio se caracteriza por áreas protegidas, es decir, uno podría repensar que desde el 2010 a la actualidad, en la República Argentina nosotros tenemos más de 23 sitios Ramsar. El ámbito de estudio tiene uno, que es el sitio Ramsar Delta del Paraná, la reserva de usos múltiples, las reservas de biosferas, las reservas de Isla Botija, es decir, aparecen implantaciones territoriales donde van redefiniendo parte de un ordenamiento. Después veremos en qué medida se ha ordenado ese territorio y cuáles serían las causas que han impactado sobre este ámbito de estudio, que bueno, Andrea ahora en forma posterior lo va a describir para poder entender y poder analizar qué es lo que le está pasando a este recorte territorial de la República Argentina. Bueno, buenas tardes. Bueno, el área de estudio que comprende desde aproximadamente la ciudad de Diamante en Entre Ríos hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una longitud aproximadamente, una longitud de 300 kilómetros de largo, y confluye justamente, digamos, está compuesto por macrosistema de humedales que se extienden en sentido norte-sur a lo largo justamente de toda la llanura chacopampeana, abarcando el tramo medio e inferior de la cuenca del río Paraná y confluyendo junto al río Uruguay en el estuario del río de la Plata. Tiene una superficie aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados, es una superficie bastante importante, que tiene, digamos, características únicas dentro de lo que es nuestro país, conformado en general por islas bajas e inundables, delimitada por brazos laterales y cauces de ríos principales, justamente ríos Paraná, Paraguay y la parte del río de la Plata. Sí, pásalo, por favor, Graciela. Ahí está. Tenemos, bueno, del lado izquierdo una imagen de lo que es
en general incendios forestales en todo lo que es América del Sur, o sea que no es algo que esté por fuera de lo que está sucediendo en el resto de lo que es América Latina. Bueno, nosotros justamente hacia la derecha tenemos lo que es el territorio integrado por las islas del Paraná Medio, a la altura de las ciudades Paraná y Santa Fe, el delta del Paraná, corresponde a un territorio que después vamos a ver, que tiene que ver con un plan integral estratégico que fue llevado por el Estado Nacional. Sí. La siguiente. En realidad corresponde a lo que es la región del Delta, la ecorregión del Delta, Islas de los Ríos Paraná y Uruguay, con una gran diversidad biológica y ambiental, dominada por lo que son los pulsos de inundación y de sequía de estos ríos, y también de las crecidas y mareas estuariales del Río de la Plata. Son 4.825.000 hectáreas de humedales que van a conformar este corredor y esta ecorregión denominada por Morelo, como les comenté, Delta Islas de los Ríos Paraná y Uruguay. Comprende muchísimas especies vegetales, especies animales, pero lo más importante es que representa aproximadamente un 31% de lo que es la avifauna de la Argentina. Como todos los humedales, ofrecen servicios que son importantes de tener en cuenta, de proteger, de preservar, como son las amortiguaciones a las inundaciones y a las sequías, la depuración del agua, el control de la erosión y la protección costera, la provisión de gran cantidad de recursos, ya sean pesqueros, forrajeros, madereros, medicinales y demás. La vegetación en general hay presencias de especies de origen amazónico en todos los bosques en galerías de la ecorregión, y además incluye el Monte Blanco del complejo del Delta del Paraná. Sí, pasalo, Graciela. Acá tenemos algunas imágenes de recortes territoriales del área, en donde, bueno, estas son de distintos tipos de coberturas vegetales, como son, por ejemplo, el bosque nativo pastizal, el pajonal, el pastizal o el suelo desnudo, y bueno, el otro muestra el área relevada. Pero en general, bueno, la vegetación nativa tiene, como les dije, un patrón recurrente, determinado por lo que es la geomorfología, las condiciones hidrológicas, especialmente lo que es la frecuencia, profundidad y duración de las inundaciones. Tienen bosques y arbustales en los albardones ribereños, pajonales y pastizales en las depresiones, comunidades hidrófilas y acuáticas sobre las riberas de los cursos de agua y en las lagunas interiores. En general, el tipo de vegetación característica son los bosques fluviales, definidos con especies arbóreas, que tiene que ver justamente y muy asociado a los periodos de inundación y a los periodos de sequía, cuando sube o cuando baja el agua. Entre las especies de estos bosques tenemos el ceibo, el sauce, el timbo blanco, el laurel del río, y otros tipos de vegetación que tenemos es el bosque de albardón o el monte blanco, con características de epífitas, enredaderas y con fisonomía de selva, y por otro lado los pastizales altos y los camalotes, que están en las zonas más bajas de lo que es la parte deltaica. Tenemos pastizales altos, dominados en general por lo que es la paja de techar, los catalizales, los canutillares, que se desarrollan en lagunas y humedales temporales,
y en las lagunas permanentes en general también canutillares, juncales y camalotales. La biodiversidad tiene que ver otra vez con lo que es los pulsos hidrológicos y es muy variable en función de esto, depende totalmente de ellos, y la diversidad es muy elevada, la potencialidad también es elevada, pero digamos la riqueza potencial es elevada, pero actualmente la riqueza es baja, justamente porque estamos en un periodo de fluctuación del sistema en esta cuestión de los pulsos, ¿no? Pasando por un periodo de sequía. Por otro lado, bueno, la fauna también es muy rica, con anfibios, el lagarto vero, el yacareñato, bueno, aves acuáticas, y algunos mamíferos como los carpinchos, los coipos, y algunos ciervos que han quedado pocos, pero bueno, digamos en esta zona. Bueno, eso como para una caracterización general, digamos, y que sepamos de qué estamos hablando y qué es lo que se está perdiendo. Bien, pásalo, Graciela. ¿Allí? ¿Estás ahí? Bueno, sigo yo entonces. A ver, ahí. No sé, se me corta a mí, no sé qué pasa. Se te corta, bueno. Bueno, otro de los aspectos que queríamos analizar era qué cambios en el uso del suelo se va dando en este ámbito de estudio. Y por un lado, uno de los aspectos relevantes que van apareciendo como una de las grandes transformaciones territoriales aparece a través de el reemplazo de las actividades productivas, es decir, la deforestación, el cambio climático y la especulación territorial que van generando todos estos cambios dentro de lo que sería el ecosistema del Talco. Y por otra parte, el reemplazo de esta cobertura vegetal original por otra, por ejemplo, las actividades tradicionales, como puede ser la ganadera, o la introducción de las actividades vinculadas a la expansión sojera en el ámbito de estudio. ¿Cuáles serían las causas que los incendios? Por un lado encontramos uno de las causas más significativas, aparecen los aspectos vinculados al cambio climático, es decir, esta situación de sequía. De hecho, el ámbito de estudio lo ha vivenciado con la gran bajante del río Paraná, que es la red hídrica más significativa que cruza todo el área del delta, y sobre todo con la bajante del río, pero además con altas prolongaciones, con periodos de extrema y faltante de agua, porque el ámbito de estudio está dominada por zonas intertropicales y zonas templadas, donde las precipitaciones superan los 1.200 milímetros anuales, y estos últimos 6 meses ha tenido faltantes bastante notorias. Otro es el reemplazo del ecosistema natural por otros productivos, como decíamos, por actividades no tradicionales, la combinación de altas temperaturas con periodos prolongados con respecto a las sequías y las humedades con respecto a las humedades relativas que han sido muy bajas, con una predisposición a un material vegetal que es el tema de la biomasa, lo energético, que enciende rápidamente, es decir, se dan ciertas características físicas donde propicia los incendios naturales. El tema de la deforestación, tanto por causas naturales como antrópicas, el tema de la especulación inmobiliaria por intereses de distintos actores sociales, el grupo de terratenientes, el grupo de las ONG que lucha con estos grupos, los grupos de científicos que aparecen muy claros y con mucha presencia, por ejemplo el Instituto Nacional, el INTA, con muchos estudios y avances con respecto a causas que se generan, organismos nacionales como por ejemplo la CONADE, que está muy presente con respecto a focos de incendios en el ámbito, todos estudiando por qué, cuáles son las causas que generan esta especulación inmobiliaria, respondiendo a ciertas negociaciones o intereses de algunos actores sociales en búsqueda de alguna impronta con respecto al tema territorial. Y esto deja bien claro que hay ausencias políticas con respecto a un ordenamiento y planificación ambiental, más allá que sí existe un marco normativo desde el punto de vista ambiental con respecto a áreas de reserva dentro del ámbito de estudio. Bueno, acá lo que podemos ver son los focos de incendio.
para agosto del 2022. Nosotros hemos tomado como fuente de análisis lo que se denomina el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el delta del río Paraná, que vienen trabajando ya desde el 2022 aproximadamente, y toman justamente este ámbito de estudio que le denominan PIECAS, justamente haciendo referencia a este plan integral estratégico. Bueno, acá los números de focos detectados, 7.851, el área en conjunto, ¿sí? Teníamos 110.405 hectáreas para el 7 de agosto del 2022, que ha ido en crecimiento bastante importante a finales de septiembre bueno, ahora, la semana pasada, en realidad, hace 10, 15 días atrás, esto es muy nuevo, ¿no? Bueno, sí, pásalo. Bueno, en respecto de los impactos en el ambiente, tenemos obviamente que la degradación del suelo y la disminución de la productividad y las nutrientes respecto del suelo, por lo menos en el momento, ¿no?, de la inundación. Después sabemos que quizá no es así, pero bueno, lamentablemente ya, digamos, la ocupación del suelo se produce otro tipo de ocupación, un cambio en lo que es el uso del suelo. Tenemos erosión hídrica como la afectación de la calidad de agua y del humus, la pérdida de la biodiversidad, justamente en fauna autóctona, la pérdida de humedales, contaminación ambiental, el humo que llega y que a las distintas localidades, no solamente bonaerenses, sino bueno, Santa Fe, que están realmente, Rosario, que están realmente afectadas, pérdidas económicas importantes de los productores. Respecto de cuestiones naturales, disminuye la retención del agua del humedal, produce la pérdida de compuestos como el carbono y el nitrógeno, y hay, por un lado, digamos, tenemos marco normativo existente y políticas, pero también faltan leyes como, por ejemplo, la ley de humedales, ¿no?, que tanto estamos tratando de tener, ¿no?, o de que salga de alguna manera. La ley 26.815 de presupuestos mínimos para el manejo del fuego, bueno, ha sido también un tema de discusión en estos últimos tiempos, con algunas modificaciones, bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bueno, como para poder estudiar un poquito más a fondo estas cuestiones que hoy se vienen dando a nivel del delta, la teledetección nos permite, por algún lado, tener una herramienta en tiempo real de lo que está sucediendo, y bueno, y es importante poder utilizarla justamente para hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Por un lado, nos permite identificar focos de incendio a partir de imágenes satelitales térmicas, calculando e identificando de alguna manera focos de calor. Se pueden individualizar focos de incendio, por ejemplo, para poder de alguna manera asistir a los encargados de combatir el incendio, poner información o disponer de información determinando hacia dónde se dirige el fuego, qué característica tiene la zona donde se produce el daño, bueno, y una serie de cuestiones. Por otro lado, evaluar el área afectada, que lo podemos hacer a través del cálculo de índices de vegetación sobre las imágenes satelitales para determinar el vigor de la vegetación. Después de un incendio, en general los índices son muy bajos y entonces permiten de esta manera calcular el área afectada por el siniestro.
Y por otro lado, la determinación de los riesgos nos permite estimar el nivel de humedad, la cobertura que tiene el suelo y, disculpen, pero ahí está. Les pido mil disculpas, pero me había olvidado de apagar el teléfono. Determinar los riesgos, determinar el riesgo potencial que existe respecto de que se produzca un incendio y optimizar además los recursos para la prevención. Sí, pásalo, Graciela. Bueno, acá es más o menos el territorio, el área de estudio que les había comentado, ¿no? El territorio Piecas, que es más o menos el que tomamos también para nuestro estudio. Sí, adelante. Acá tenemos una imagen del año 2020, que, bueno, del total de áreas quemadas desde enero a septiembre de 2020, donde aproximadamente se calculaba o sea, desde el 2020 hasta ahora, el 2022, aproximadamente se está calculando 1 millón de hectáreas, ¿sí? Afectadas a los incendios, que equivalen aproximadamente, para tener una comparación, a lo que son 12 veces la ciudad de Rosario, ¿no? Eso está afectado por incendios desde el año 2020 hasta el 2022. En general los incendios se producen en épocas de invernada, pero bueno, en este último tiempo no ha sido así, ¿no? Lamentablemente se han quemado un 4,6% de bosques nativos existentes y dentro de eso un 2% corresponde a lo que es la categoría de preservación, de conservación rojo, digamos, que no se puede tocar, no se podría, no se debería, dentro de lo que es el ordenamiento territorial y la ley de bosques. En cuanto a los usos ganaderos, aproximadamente se estima que se ha perdido un 52% de zonas ganaderas en zonas de grandes productores y un 33% que corresponden a pequeños productores o productores familiares. Del total de la superficie forestada se ha quemado un 0,4%, aproximadamente eso corresponde a especies como el sauce o álamos en general, y el 52% de la superficie quemada dentro de este territorio de Piecas corresponde a algún tipo de área natural protegida. Dentro de los sitios en Ramsar se ha quemado un 10% de la superficie, o sea, son realmente porcentajes alarmantes porque se está perdiendo demasiado. Por eso, bueno, tanto, o sea, es como para no tenerlo en cuenta, y no solo preocuparnos, sino que ocuparnos. Bueno, esta es una imagen, un mapa resultado del año 2008, porque en realidad estos incendios se están llevando a cabo desde el 2008, en general, los grandes incendios. Y bueno, y más o menos a qué se corresponde la superficie quemada, haciendo una comparativa que correspondía a bosques y forestaciones, a juncales, pajonales, pastizales y praderas herbáceas quemadas. Bien, acá tenemos también un mapa, un análisis de lo que corresponden a áreas naturales protegidas. Lo que está en rojo son las áreas quemadas en el 2020. Lo que está en violeta son sitios Ramsar. Lo que está en verde, áreas protegidas nacionales. Y hacia el sur, lo que es el sitio Ramsar Delta del Paraná, que está en colorcito maíz o marroncito medio amarillo.
pero bueno, son las áreas que han sido afectadas y cómo justamente se ha tocado este 52% de las áreas naturales protegidas. Bien, respecto de jurisdicciones, en lo que más se ve es, bueno, dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos, cómo, digamos, se ha quemado mayor cantidad de superficie, bueno, por debajo de la provincia de Santa Fe y por último la provincia de Buenos Aires. Esto es en hectáreas y también en porcentajes. Ahora en este gráfico que sigue vamos a ver la distribución, es mucho más digamos, visual, ¿sí? Como para darnos cuenta que realmente la provincia de Entre Ríos es la que más territorio o más afectación ha tenido respecto de los incendios, seguidos por Buenos Aires y Santa Fe. Y esta última, bueno, de la cantidad de superficie del área de estudio, cuánto corresponde a cada una de las provincias. Bueno, Edgardo, te dejo a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta imagen en realidad lo que hace es un poquito actuar a modo de síntesis, lo que estuvieron hablando hasta ahora mis compañeras, donde, bueno, particularmente comienza describiendo algo que ya Andrea estuvo contándonos hasta ahora, que el Delta del Paraná, bueno, es un gran sistema de humedales que abarca una superficie significativa, importante, no solamente por la cantidad de kilómetros cuadrados que abarca, unos 19.500 kilómetros cuadrados, sino que también es importante por su localización estratégica. Ella estaría en el centro de lo que sería la llanura pampeana y que justamente abarca, bueno, como ya también lo mencionaron anteriormente, recorre parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y el recorrido de esta superficie aluvial va a tener una forma triangular que va desde los 20 a los 40 kilómetros de ancho, con lo cual da toda una característica. Va a tener dos roles significativos y estratégicos de acuerdo a lo que va a ser su localización. Por un lado, regula el agua en lo que va a ser el curso fin del curso medio y curso inferior de la cuenca, sino que también va a ser un regulador del clima en la región. A partir de acá nosotros vamos a poder ver que en realidad esto de los incendios, como recién lo mencionaba Andrea, va a llevar mucha cantidad de tiempo y particularmente se va a comenzar a poner foco y atención a esta problemática ambiental a partir del año 2008. De todas maneras, cuando nosotros comenzamos a investigar este tema, vamos a ver que hay mucha cantidad de investigaciones por parte de fuentes oficiales, universidades y también investigaciones por parte de privados, y que en realidad la mayor cantidad de publicaciones hasta el momento, más allá de que el incendio del 2022 está en proceso todavía de investigación, hay algunas publicaciones que todavía, digamos, no han logrado relevar todo lo que tiene que ver con la problemática en su conjunto, pero sino que ha llamado mucho la atención particularmente los incendios registrados en el año 2020, ¿no? Porque como bien nos muestra acá esta imagen, si nosotros comparamos la cantidad y el impacto de los incendios entre el año 2019 y 2020, el incremento de esos incendios alcanzaron un 1.483%. Es decir, que fueron casi 1.500 veces mayores los incendios de un año para el siguiente. Por lo cual, todos estos impactos también fueron más que significativos. Y se puso poner en foco lo que tiene que ver no solamente con la investigación de esta problemática ambiental, sino también cuáles van a ser los impactos que afectan no solo a esta ecorregión, sino a todo el área circundante por encontrarse justamente en ese punto estratégico. Acá hay algunos números, por ejemplo, que hacen referencia particularmente con la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, particularmente los incendios que se registraron en el año 2020, y estamos hablando de 3.427.563 toneladas. Y acá justamente la imagen nos compara que esa cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalen, por ejemplo, a las que emiten 740
340.294 autos. Entonces, por lo tanto, según estas herramientas, estamos hablando de que la quema de biomasa observada va a comenzar a darse como un objeto de estudio y particularmente con una visión a partir de lo que van a ser las imágenes satelitales como un foco de estudio a escala regional. ¿Cuáles van a ser los impactos, ¿no? a una escala diferente? Nosotros a partir de ahora lo que vamos a comenzar a ver particularmente van a ser aquellas imágenes que registran y que tratan de tener como una especie de secuencia de lo que va a ser el avance de los incendios a través de estas imágenes satelitales. Por ejemplo, es una imagen satelital que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la secuencia de los incendios del año 2020 y cuál van a ser los avances teniendo en cuenta también el comportamiento de los vientos en la región. Vamos a la siguiente, Félix. En color rojo, por ejemplo, nos van a ir mostrando cuál va a ser el avance y la propagación. Y fíjense que en esta imagen vamos a estar hablando del mes de julio, en este caso, vamos a estar hablando de que esa propagación va a trascender el área de estudio como para comenzar a tomar otros puntos de impacto. En este caso, fíjense que esta da cuenta del 1 de septiembre, es decir, el periodo de tiempo que justamente Andrea nos mencionaba, ¿no? Que en el año 2020 los incendios comenzaron en el mes de enero hasta el 1 de septiembre, y particularmente todas estas imágenes de manera secuencial lo que van a estar dando cuenta es hacia dónde se van dirigiendo esos incendios, cuál va a ser el área que van abarcando y de qué manera se van a ir trasladando y particularmente tratando de identificar cuáles van a ser, ¿no? Esos territorios afectados. En este caso particularmente va a ser el relevamiento aéreo efectuado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y fíjense que una de las imágenes que se tratan de tomar tiene que ver justamente con lo que nos muestra hacia dónde van las columnas de humo, como para poder llegar a identificar de qué manera también los vientos van a jugar como un factor no solamente de propagación del incendio, hacia dónde van a avanzar el incendio, sino también hacia dónde se distribuye todo lo que tiene que ver con eso, que van a contaminar no solamente el área de estudio, sino todas las ciudades aledañas particularmente. Y que justamente estos eventos suelen ser noticia cuando tienen el alcance de una ciudad significativa. Ya sea si llegan a la ciudad de Buenos Aires o a la ciudad de Rosario, entonces a partir de ahí ya se toma como una problemática ambiental mucho más significativa, cuando en realidad todo lo que tiene que ver con la secuencia de este fenómeno es anterior justamente a la llegada de estos incendios. Bueno, ¿cuál va a ser la incidencia que generan estos incendios, no solamente en el área de estudio, como bien decía, sino también en las áreas circundantes? Según estudios realizados, la complejidad temporal y espacial determinan 16 unidades de paisajes de humedales. Es decir, que dentro de lo que va a ser el área de estudio, muchas de las investigaciones preliminares dan cuenta que claramente ese área de estudio se puede dividir en 16 unidades, por lo cual vamos a estar dando cuenta de que ese área de estudio es un verdadero mosaico, va a ir presentando distintas características hidrogeomorfológicas, una palabra bastante difícil, es decir, que va a ir formando como un mosaico de humedales donde no cada una de esas unidades va a tener características que le son propias. Dentro de lo que van a ser los daños, algunos de los cuales ya mencionó Andrea, vamos a tener la pérdida de bosques fluviales y el daño particularmente de especies leñosas. Ahí en la región vamos a tener más de 650 especies vegetales de este tipo que se van a ir perdiendo, y hay más de 567 especies de vertebrados, tanto terrestres como anfibios y acuáticos, que se van a ver afectados, y algunas de esas especies son netamente endémicas. Es decir, que la pérdida de esas especies lo que indicaría es justamente ponerlas en peligro de extinción. Es decir, que estos incendios no solamente van a afectar la biodiversidad, sino que van a generar una liberación explosiva de dióxido de carbono a la atmósfera, la degradación de los suelos y la contaminación del aire. Es decir, que a la hora de estudiar las problemáticas en el área de estudio, vamos a tener que los incendios son un factor de modificación intenso y severo que vulnera toda la capacidad de resistencia, resiliencia y adaptabilidad
a un ecosistema que, dadas sus características, vamos a estar hablando de un ecosistema frágil. Acá lo que nos menciona esta imagen es que a la hora de analizar cuáles van a ser las características de todo ese material de dióxido de carbono que van llegando a las ciudades, cuáles van a ser los impactos que van a generar en esos espacios urbanos, es decir, que esa concentración del material particulado va a superar por 17 veces los umbrales sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, las mediciones para el año 2022, en la ciudad de Rosario alcanzó un 41%, 17 es el máximo permitido, llegó a 41. Y en la ciudad de Galvez, por ejemplo, llegó a 31, como para citar algunas de esto, ¿no? Y esto supera, por ejemplo, los niveles de contaminación que tienen las grandes ciudades como Nueva Delhi, Beijing o Ciudad de México, que van a ser ciudades caracterizadas particularmente por una alta contaminación ambiental y una gran contaminación del aire. Si nosotros analizamos cuáles van a ser no solamente los impactos ambientales, y dentro de los impactos ambientales, cuáles van a ser las pérdidas económicas que generan este tipo de incendios, según las últimas relevaciones, y particularmente comenzadas a ser relevadas a partir del año 2020, los incendios ocasionan aproximadamente una pérdida de 20 millones por día. No solamente por todo lo que se pierde en riqueza geográfica, sino también todo lo que tiene que ver con la inversión que se tiene para tratar de mitigar y tratar de apagar estos incendios. Y esto particularmente va a afectar, como Andrea bien mencionaba, a aquellos productores que viven, ¿no?, dentro de lo que es ese espacio de tanta fragilidad. Bueno, nosotros a partir de acá, el análisis de este conflicto ambiental va a involucrar como 3 aspectos que van a estar interrelacionados entre sí. Esos 3 grandes aspectos van a ser el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. Cuando nosotros hablamos del aspecto ecológico, es un poquito lo que con más detalle había llegado a describir Andrea, ¿no? Esta diversidad fitogeográfica, estas especies endémicas que van a dar riqueza a la región, las características del suelo, el rol que van a tener justamente estos humedales en la regulación del agua y del clima. Y cuando hablamos de la variable económica, nos vamos a encontrar que justamente en el área del suelo va a haber una competencia por esos usos del suelo. Y esta competencia por los usos del suelo van a dar la presencia de distintos actores sociales que permanentemente están en puja, ¿no? Vamos a estar hablando de actividades netamente agrícolas, actividades ganaderas, y vamos a estar hablando también de una especulación inmobiliaria, dependiendo del lugar a donde nosotros nos situemos. Bueno, todo eso convive en este espacio que va a tener estas 16 unidades, como bien veníamos mencionando, van a tener características propias y que van a generar todo un conflicto. Y por otro lado, también vamos a tener un aspecto netamente social, y más allá de los actores y estas actividades económicas, en algunos casos, y particularmente para aquellos que están hace mucho tiempo habitándolos ahí, van a tener un valor netamente cultural. El tema del vivir el delta y de justamente habitarlo y poder llegar a subsistir o tener una práctica de subsistencia a partir de los recursos naturales que les ofrecen. Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener como distintas perspectivas, distintos intereses, que deben ser abordados de manera integral dentro de lo que es un paradigma ambiental. Es decir, que cualquiera de las 3 miradas de estos 3 aspectos que nosotros aquí estamos mencionando, están interrelacionados entre sí y están presentes entre sí. Entonces, a la hora de analizar justamente un conflicto, la manera más sustentable, más aconsejable de poder llegar justamente a abordar esta problemática, tiene que ver con tomar un paradigma ambiental que pueda llegar a analizar no solamente este aspecto ecológico, sino también el social y el económico, como para lograr un manejo sustentable de justamente este área con tanta fragilidad. Bueno, a modo de síntesis, el proyecto de gestión de riesgo climático va a tratar de tener patrones históricos y actuales de amenaza con respecto al clima, ¿no? Como nosotros bien veníamos diciendo,
particularmente todo lo que tiene que ver con el avance de estos incendios, están teniendo lugar en los últimos tiempos, y esto hay que darle una lectura particularmente. Entonces, por lo tanto, estos patrones históricos van a estar acompañados de un avance, ¿no?, que María Inés justamente mencionaba con respecto a tratar de establecer la supremacía de una actividad por sobre la otra. Entonces, por lo tanto, esto va a estar respondiendo también, ¿no?, a la aparición de este flagelo dentro de este ambiente, y también la creación de nuevos patrones de riesgos, que también mis compañeras lo habían mencionado, es decir, que como esta problemática va evolucionando, también tienen que ir evolucionando no solamente los focos de atención, sino también las medidas como para poder llegar a atenderlas. Dentro de lo que va a ser este enfoque de gestión de riesgo climático, vamos a tener que tomar en cuenta actividades de prevención, reparación y gestión de desastres con estrategias de adaptabilidad al cambio climático, ¿no? Como bien explicaba María Inés, también todo lo que tiene que ver con la cercanía que tenemos de estas problemáticas a nivel temporal, ¿no?, la secuencia de estos incendios, también van acompañados con una dinámica ambiental que están dando alerta de la existencia de un cambio climático con respecto, y particularmente con los cambios de lo que van a ser los cursos hídricos en la región, dentro de lo que tiene que ver con los aspectos sociales que rodean a toda esta situación. Bueno, a partir de ahí es importante que esta atención a estos riesgos también tengan que ver con una prevención y toda una temática de adaptabilidad que vaya acompañando también esta variabilidad y estos cambios que se van dando en el clima dentro de lo que va a ser esta región tan sensible. Bueno, y a modo de conclusión, entonces en este ambiente el cambio climático adquiere mayor importancia por las fluctuaciones del régimen hídrico, ¿no?, lo que veníamos mencionando, que justamente gran parte de analizar esta problemática como una problemática ambiental en general y climática en particular tiene que ver justamente con estas fluctuaciones que dan cuenta de la existencia del cambio climático y las respuestas biológicas, ecológicas y sociales a estos cambios. Es decir, tratar de analizar dentro del interior cómo se van a ir moviendo esos factores a medida que se van a ir produciendo estos cambios. Por otro lado, también en la atención a los marcos regulatorios, ¿no? Como bien mencionaba Andrea, más allá de que esos marcos regulatorios existen, me parece que no estarían dando respuesta a toda esta situación, entonces por lo tanto habría que revisarlos y ponerlos a la altura de las circunstancias. Es necesario trabajar el sector agrícola y ganadero como para alcanzar un consenso que atienda una mirada ambiental sustentable. Esta competencia por los usos del suelo también deben de ser vistas de manera integral como para poder llegar a alcanzar algún tipo de respuesta sustentable, particularmente para la región. Fortalecer el trabajo interjurisdiccional, algo había mencionado Andrea, ¿no? Este área de estudio abarca 3 provincias y si bien vamos a estar hablando de 3 jurisdicciones diferentes, me parece que el trabajo conjunto es necesario y urgente como para ir tomando algún tipo de medidas y poner en práctica toda la infraestructura necesaria como para poder llegar a llevar adelante, ¿no?, todo un proceso no solamente de mitigación, de adaptabilidad, sino también de prevención de estas problemáticas, y poder llegar a hablar de justamente poner en práctica medidas de ordenamiento, planificación y manejo integrado, donde la exposición, el riesgo y la vulnerabilidad del ambiente requieren acciones y medidas para lograr un ambiente más resiliente. Muchas gracias.